Estenio Ceballos estudió un año en la Universidad de Navarra en Pamplona, España. Y el día de hoy está aquí con nosotros para contarnos su historia, anécdotas, errores y aprendizajes. Así que si estás interesado en conocer la vida de un estudiante en el extranjero o estás interesado en irte a estudiar afuera, este episodio definitivamente es para ti. Estenio, ¿cómo estás? Bienvenido a Hola, Positivo Más Infinito. ¿qué tal, Eduardo? Gracias por esta invitación a tu podcast. Tenía muchas ganas de hacerlo ya desde hace bastante tiempo, pero bueno, había que ajustarnos bastante en las agendas para ponernos de acuerdo de qué día grabar y cómo hacerlo, pero súper contento de contar mi experiencia, mi trayectoria, de qué hay que hacer y qué no hay que hacer si queremos ir así. Bueno, si una persona quiera estudiar afuera relativamente, entonces es cuestión también, bueno, de prueba y error, en el sentido de que no vas bueno, no es el mismo nivel que aquí en Ecuador, obviamente. No sé cómo serán otras universidades, pero al menos en mi caso, como yo ya te mencioné antes, mucho antes de empezar el episodio, yo tenía materias que incluso tenía el examen final contaba un 50% de la nota. Claro, la mitad, era importantísimo. Literalmente la mitad, o sea, lo que más importaba era eso, en algunas materias, no todas, porque por ejemplo, tenía algunas materias que sí tenían su importancia, pero lo que más tenía más peso eran las prácticas, las prácticas periodísticas, por ejemplo, que hacemos en una materia que se llama comunicación oral y escrita. Okay. Entonces ahí lo que más tenía peso eran las prácticas que te mandaban a hacer, que eso era un 70% de la nota, por ejemplo. Y luego el examen final era solo 30%. Claro, la parte teórica. La parte teórica, Claro, sí. bueno, o sea, y en parte eso, pues, hasta cierto punto puede resultar positivo, ¿no? En el hecho Obvio. de que, claro, está por supuesto muy importante la teoría, hay que saber algo de la teoría, pero a la final, pues, es en la práctica donde demuestras que tanto sabes, ¿no? Hasta cierto punto. O sea, y en parte Entonces, con una carrera como periodismo, sí, lo que importa es cómo te desempeñas en la práctica en general. Y también en las prácticas, bueno, en general también en la universidad, bueno, más que todo en las materias del periodismo, en especial en esta, que las prácticas periodísticas tenían bastante peso porque era hacer una crónica, y literalmente, o sea, te ponías a escribir. Y ahí lo que se ponían a detallar, o sea, se enfocaban en todos los detalles, o sea, a la mínima que cometías un error, te bajaban bastantes puntos. claro. Me pasó a mí bastante, bastante, porque, por ejemplo, yo tengo una teoría, bueno, más que teoría, como que un facto, por así decirlo, como un factor que, por ejemplo, a mí en el colegio, en los últimos años, a mí no me, por ejemplo, en el tema de ortografía, a mí en el colegio no me revisaban tanto la ortografía, yo la revisaba por mi cuenta, pero en cambio ahí me llega el golpe de la realidad o el balde de agua fría, se puede decir así, en España, porque en España te revisaban, lo que más revisaban bastante, en especial alumnos que eran de otros lados, no era por ser malos, obviamente, lo hacían para Claro. ver, para entenderse un poco mejor entre alumno extranjero y profesor local, por así decirlo, era bastante la ortografía. Y obviamente nosotros, al menos muchos extranjeros, fallamos en ese aspecto, porque, por ejemplo, a mí me revisaban bastante la ortografía y era acoplarme con mi ortografía con la de ellos y también buscar y todo. También me enseñaron obviamente cómo usar bien signos de puntuación y todo ese tema. Es más, para ellos hay un examen bastante primordial en esta materia en comunicación oral y escrita, súper primordial, que era la siguiente, que era una prueba literalmente una prueba de ortografía. Okay. Para aprobar tenías que identificar, creo que era 60 errores y habían 80 errores en ese examen. O sea, entonces, y si sacabas más de 60 obviamente aprobabas, y si sacabas 60 para abajo reprobabas, tenías que dar el examen a cada rato hasta que te salga. Incluso hasta junio que das los supletorios, por así decirlo, que das los exámenes para volver a dar el examen. Claro. Si hasta ese punto no habías aprobado el examen de ortografía, tenías que darlo de nuevo. Y ese examen de ortografía, si no lo aprobabas, era como prácticamente reprobar la materia. Claro. Entonces sí, te enfrentabas a pues un choque cultural académico también, ¿verdad? Sí. Entonces el estilo de pruebas eran tal vez mucho más estrictas de lo que acá estabas acostumbrado. Sí. Y no lo hemos mencionado, pero a ver, tú estudiaste periodismo con historia allá en Pamplona, ¿no? Y yo te quiero preguntar, ¿cómo así? Periodismo con historia, y tal vez para el que no conozca, porque yo tampoco lo sé y aquí pues no lo podrás explicar, ¿qué es periodismo con historia? Bueno, para darnos un poco de contexto, yo decidí estudiar esta carrera para empezar, año 2019. Yo
yo qué sé, desde 2016 yo sí estaba medio que decidido a estudiar medicina. Y llegué a un punto que en 2018, 2019, le perdí total interés porque llegué a un punto en que no, o sea, le perdí totalmente el gusto. Sí. Y fue que ahí le dije a papá, a mediados de 2019, oye, ya o sea, mi papá dice, ¿qué vas a estudiar? Él ya sabía que no iba a estudiar medicina porque le dije que ya había perdido totalmente el interés. Ok. Obviamente él tenía ganas de pegarse un tiro porque, bueno, o sea, decía algo que no, que sí, que mi hijo va a estudiar medicina. O sea, el orgullo, de los papás es, siempre, de mi hijo va a estudiar medicina, wow, o sea, wow, el orgullo. Sí. Pero hablamos todavía porque mi papá es médico. Pues. Ah, bueno, claro, es normal que, Sí. o sea, es sabido, Es sabido. que como que si el papá médico, el papá... La mamá pediatra, o sea, sí. O papá abogado, o sea, es un estereotipo que realmente se repite. Y Ajá. es que en estas carreras que son bastante pues, populares, pero también importantes y rigurosas, pues que el papá desee que el hijo sea igual, en ese sentido. Sí. Bueno, entonces, cuando en un inicio yo no tenía como que tanto interés por periodismo, o sea, periodismo sí me estaba gustando y todo, pero dije, nada, ¿para qué? Me estaba decantando mucho más por la historia. Ok. Entonces, yo le digo a mi papá, oye, me está gustando mucho esto de la historia, porque además en el colegio me iba bien en la historia. Porque era el que más participaba, el que más se interesaba por el tema. Ah, ok. Entonces era como que yo, oye, quiero estudiar, me estoy interesando bastante por la historia, y me dice, papá, espérate. Aguántate ahí, ya yo. En Braga. En Braga. Apágame el carro un rato. Me dijo, no, o sea, dije, está bien que te guste, pero tampoco, o sea, me dijo... Claro, mira, piénsalo bien, piénsalo mira bien, las sí, opciones. o sea, mira las opciones. Cuidado. Sí, porque o sea, también dijo que, o sea, el man sabía también que me gustaba periodismo, y dice, búscate primero periodismo, que también te gusta bastante. Porque una vez, mi papá dijo que, o sea, mi papá supo que me gustaba bastante el periodismo cuando, por ejemplo, en un trabajo que tenía que hacer en el colegio, tenía que, entrevistar a un jefe de una empresa. Ok. Y le pedí a mi papá que me saque una cita con el director general de la clínica Alcibar. Entonces, ahí lo entrevisté y ahí a mi papá le gustó cómo hice la entrevista y todo. Entonces, le diste como una razón Una para razón. una prueba. Sí, una de prueba que, oye, para sí que- puedo hacer esto. oye, mira, estoy haciendo Me esto bien, gusta, sí puedo, ok. Oye, ponte pilas ahí. Sí. Entonces, sí, ahí fue como que no, que sí. Entonces me dijo, mira, búscate periodismo en España, que tú, o sea, que ya el objetivo era irme a Navarra. A Navarra, la Universidad de Navarra. Entonces yo andaba buscando y me pasa Fernando Chapresto, que era el Chapres, el Chapres, que es Para el delegado nuestro. aquí. Me manda como que el folleto de la lista de las carreras. Y primero obviamente vi periodismo y dije como que nada, bacán. Y como yo sabía que existían los dobles grados allá en España. El doble grado. El doble grado, sí. Ok. O sea, son dos carreras Claro, en una como sola. dos carreras. Ajá, Sí. tal cual. Y dije, voy a buscar si hay, yo qué sé, historia con periodismo. Y ahí, pimba, estaba. Estaba ahí. De Yo, una. Yo de una, yo que iba bacán así. Me puse contento porque podía estudiar las dos cosas que me gustaban bastante. La historia me sigue gustando, obviamente, pero ahorita aquí en Ecuador Que igual sigues estudiando periodismo. sigo estudiando periodismo, pero bueno, la historia está chévere porque, o sea... Es algo que te gusta, pero como carrera y profesión tal vez no. Tal sino vez no. Como Pero- algo aparte que te sí. gusta y que lo tienes bastante O presente. sea, si lo pones en un contexto, al menos aquí en Ecuador, puede ser, porque en España, en Europa, estudiando historia o incluso arqueología, tienes muchas salidas profesionales. Ok. Entonces, sí es muy bueno. Pero bueno, también estamos o sea, en el contexto ecuatoriano, como te digo, como que no rinde un poco. Entonces, ahí fue que yo le mando la foto a mi papá, oye, pila, que está esta carrera. Me dice, chuta, vacancísimo. Entonces, ahí fue que, ahí ya tuve como Aplicaste, que... hiciste la gestión. Sí. O sea, antes de aplicar obviamente la carrera, como que primero quería la bendición de mi papá, específicamente de mis, Claro. de mis papás. La por aprobación. La Ajá. aprobación, sí. Entonces me dicen, ya dale, de una. Obviamente, Chévere. no teníamos ni idea de cómo iba a ser como que la carrera y todo ahí. O sea, solo sabemos Que existía, que y que existía se puede y hacer. que se puede hacer Ok. y bueno, y que obviamente estábamos ya, o sea, sí sabíamos que España, especialmente Navarra, es fregadísimo también, o sea, en cualquier carrera. Entonces, tengo que darle, nos inscribimos, apliqué para todo, les mandé como que los documentos que me pedían para la admisión y me convocaron para dar la prueba de admisión el 14 de diciembre del 2020. 2020. Ujú. Entonces, obviamente, me metí en una reunión por Zoom que me iban a explicar qué era lo que me iban a tomar, que era usualmente te toman cosas de acuerdo a lo que está la carrera que estás aplicando, o sea, obviamente Como un pre, como un pre, más no o sé si- menos. O sea, más como pre, literalmente era una prueba de admisión, solo que Ok. te tomaban preguntas de tu carrera que vas a estudiar en específico, o sea, por ejemplo, me estaban tomando preguntas de cultura general, capitales de países,
cosas básicas de lenguaje, así, coma, punto coma. De allá o De allá, de bueno, todo el mundo. de allá, literalmente, porque, Ya, o sea, claro. sí. Entonces, porque por ejemplo, o sea, así fue mi historia, así fue como que mi examen de admisión, fue preguntas de cultura general, de ahí las otras carreras, yo que sé, arquitectura, de lo que me contó un amigo era matemáticas, por ejemplo, o sea, atención a matemáticas, tenías que tomarle foto a una maqueta, Ya. etcétera, etcétera. Y también lo que a todo el mundo les tomaban era una prueba de español, que es más fácil, obviamente, si Sí, tu lengua, si tu lengua nativa español, si tu lengua claro. nativa es español, estás bien. Está bien, sí. Y luego la prueba de inglés que parecía, o sea, no es por ser malo, pero parecía prueba de inglés de segundo grado. Entonces, como que dije, ya, La básica, la sencilla. la sencilla. Ok. La sencillita. Entonces, como que dije, bueno, igualmente lo que tenía más peso era la prueba principal para entrar a la carrera. Y me dicen, bacán, un mes después, literalmente, o sea, el 14 de enero me daban los resultados, si aprobaba o no. Igual yo andaba feliz porque creí que sí podría pasar. Claro. Y si lograba entrar a la universidad ya era... Ya está ahí, ya está. Ya está, o sea, ya era está. algo, sí, era algo para mí. Lo logré, me voy. Por lo menos para mi historia, sí es algo como que, por así decirlo, legendario, porque Ajá. en el colegio, o sea, lastimosamente, algunos, o sea, lo que en un punto no es que me bajoneaba, pero sí dejaba mal dato, era que algunos profesores como que no me tenían mucha fe. Entonces, no voy a decir nombres obviamente, porque no quiero quemar a nadie y no quiero meterme en problemas, pero En general, o sea, sí, o sea, no todos obviamente, porque todos les caía bien y más que todo ellos sabían las aspiraciones que yo tenía y todo, porque es que muchos no confiaban en mí porque en el colegio, a ver, no sé si tú sabes esto, pero yo tengo TDAH, o sea, yo tengo trastorno de déficit de atención con hiperactividad, entonces solo por esa cosa en el colegio, tú sabes cómo es a veces o sea, la directiva, el sistema que solo por tener cierto trastorno que yo hasta cierto punto lo podía controlar, pero había cierto punto en que te tomaban exámenes diferenciados. Las pruebas diferenciadas. Las pruebas diferenciadas. Creo que todas tienen una idea de eso, estuvimos casi en el mismo colegio. De hecho eso es algo muy común que se está haciendo hoy en día, esa ayuda para los chicos que pues no, de alguna manera se les dificulta más el tema académico, las calificaciones, rendir bien en los exámenes, y te puedo decir porque yo fui uno de ellos, es decir, yo también tuve pruebas diferenciadas, no me han diagnosticado el TDAH, pero yo también la sufrí mucho en el colegio en el tema académico, es decir, por más que estudiaba, en los exámenes y en las pruebas me iba mal. Entonces, o sea, esas diferencias me ayudaban. Yo no digo que, yo no estoy en contra de esas pruebas diferenciadas porque yo sé que muchas personas como yo, como tú, pueden tener esos problemas de aprendizaje. Entonces, pero obviamente ahí surgen algunos compañeros, como se dice, gente de mierda que está en el colegio, que a veces no comprendían bien esa movida. Y te empezaban a joder porque, por ejemplo, algunos molestaban, sí. Sí, molestaban, entonces ya llega un punto que eso no te gustaba y obviamente, literalmente yo tuve una etapa antes de pandemia, que o sea, el segundo bachillerato que fue 2019, tuve literalmente mi etapa de rebeldía, que no quería que me diera un examen diferenciado, porque ahí fue cuando yo dije, no quiero demostrar al mundo que yo puedo. Claro, que yo puedo estar a su nivel, bajo las mismas condiciones y demostrar que puedo que puedo estar a su mismo nivel o estar superior. Entonces ahí fue que literalmente 2019 fue, terminando el segundo trimestre, ahí se me prendió mi etapa de rebeldía, por así decirlo. Fue como que no, brother, dame el mismo examen que este man y vas a ver que te saco buena nota. ¿Sí? Vas a ver, o sea, no te preocupes, yo voy a sacar buena nota. Y, o sea, había veces que sí, o sea, pasaba, o sea, aprobaba rozando, a veces que te sacaba un 8, o incluso que te sacaba una súper buena nota que era un 9 o un 10. Chévere. Entonces, ahí ya, cuando vieron que ahí me puse medio que trinquero, por así decirlo, o sea, menos, o sea, un poquito más rebelde, y ahí la gente le empezó a gustar eso, o sea, especialmente a mis compañeros, y empecé a agarrar un poco más de respeto. Entonces, eso obviamente fue chéverísimo. Y, por ejemplo, también tuve esta etapa de rebeldía, por así decirlo, en pandemia, porque hasta en pandemia daban esas cosas. En pandemia no todos los profesores, porque literalmente había un profesor que decía, mira, es virtual, ¿para qué vas a estar diferenciado tú? Exacto. Pero cosas tal vez como matemáticas o química, cosas más así. Sí, son cosas como que un poco más complejas. Más complicadas, que no es para todos. Que no es para todos. Materias que no son para todos. Sí, entonces, o sea, a la gente le gustó que empiece a agarrar nivel y todo. Y bueno, cuando algunos profesores no, o sea, bueno, lo repito, algunos profesores no tenían fe,
en eso que yo dije, o sea, yo llego a entrar a esta universidad, no es que me voy a empezar a mofármeles en la cara ni Claro, nada, porque no, claro. ante todo tengo deportividad, o sea, Claro, pero- no te vas a... voy a entrar a la universidad, pero no es que me voy a sobrar por eso. Ni, obviamente. Ok. O sea, lo único que, o sea, no es que me diga solo que, entré a España, como ustedes nos dijeron que tenía, o sea, no tenía ni una sola pizca de capacidad, por así decirlo. Pero obviamente yo sí que era como que, o sea, intentar hacerles entender que, o sea, aparte de graduarme del colegio, o sea, tuve la oportunidad que muchas personas no tienen de irse a estudiar afuera. Claro, lo lograste. O sea, fue Lo algo, logré, o sea, sí. algo con lo que muchos Sí, chicos o sea. en general en Latinoamérica sueñan solamente, ¿no? Exacto. Entonces, O sea, eso marcó un hito en tu vida totalmente. sí, o sea, marcó un hito, Genial. marcó un hito en mi vida, un hito en mi familia también, porque iba a ser uno de los hermanos como que sí más jóvenes de abandonar el nido, por así decirlo, Claro. porque, bueno, entonces el 14 de enero, ahí fue que me dio la noticia que estoy admitido, Chévere. estuvo bien y todo, ahí les comenté a mis amigos, a mis papás, estaban todos súper felices. Entonces ahí fue cuando ya ahí dije, estoy feliz porque voy a estudiar lo que me gusta. Entonces, bueno, o sea, como te dije, es un doble grado, o sea, son Claro. 2 carreras en una. ¿Y cómo funciona eso de periodismo con historia? Siendo un doble grado, estás estudiando prácticamente 2 carreras al mismo tiempo, Sí. pero en una sola. Una sola. ¿Cómo las mezclan? ¿Cómo funciona eso? Por ejemplo, la carrera en sí no dura 4 años como una carrera convencional, dura 5 años. Ok. Entonces, por ejemplo, primer año te tomaban un poquito más de historia que de periodismo. O sea, en el primer cuatrimestre tuvimos 4 materias de... 4 o 3 materias de... No, 3 materias de historia, 2 de periodismo. Así en el primer año. Luego en el segundo año ves más periodismo que historia. Van variando los porcentajes. Sí, o sea, por así se van decirlo. tomando de la mano más que todo. Ya, Entonces, ok. tercer año tengo entendido que es más periodismo que historia. O sea, creo que hay como 4 materias de periodismo y una de historia. Y quinto año ya creo que se nivela más y ya te vas para... Ok, entonces, como tú dices, se van llevando de la mano, un año ves un poco más de la uno, otro de la otra, y así funciona, básicamente, y aprendes, asumo, pues un montón. Es difícil, es riguroso, pero aprendes un montón. Sí, es riguroso, aprendes un montón. Sí. Ahora, retomando el hilo, de que fuiste aceptado en la universidad, chévere, y te vas, ya te subiste en el avión, ya llegaste a España. ¿Cómo fueron, pues, tus primeros días allá? Entiendo que fue 2021, todavía estábamos en pandemia. ¿Cómo estaba la situación? Bueno, sí. ¿Cómo hiciste ahí? O sea, para entrar a España sí fue un trámite bastante Muchos tedioso, trámites. porque tenía que tenía que ya pagar la matrícula de la carrera. Aparte de eso, estaba buscando dónde quedarme, que por cierto me quedé en un colegio mayor, el Colegio Mayor del Agua. Para ser más específico, Torre 2, que es una de las sedes más bonitas en las que he estado en mi vida. Qué chévere. Tenía que pagar, o sea, tenía que abonar ya como que la plaza para quedarme ahí, la matrícula, y aparte de eso tenía que empezar a hacer los trámites de homologar mi título de bachiller y todo, que hablando con Chapresto me dijo que podía hacerlo allá en España sin tranquilamente. Lo que tenía que hacer era apostillar mi título de ser bachiller y apostillar como que todas las materias de tanto secundaria como bachillerato, y eso ya lo llevo allá y ellos ya me ayudan ahí en España. De ahí el problema también era el problema de la visa, que obviamente no me dan una visa de turista, me dan una visa de estudiante. Pero aparte, no es que esa visa me dure y tal, pero por ejemplo, esa visa tengo que llegar a España y apenas llego tengo que sacar cita para sacar como una cédula, pero una cédula de identificación de extranjero. Entonces tenía que sacar como que un permiso de residencia. Entonces, porque en la visa me salía el número o sea, como así decirlo, por mi número de cédula. Pero esa visa en general solo me duraba 90 días. O sea, en ese lapso de 90 días yo tenía que, como mínimo, sacar la cita ya para que ya me den el permiso. O sea, es una cédula. O sea, es una cédula de identificación personal. Y ya, pues ese era más que todo el trámite más tedioso fue la visa. Es más, la visa de estudiante me la dieron un día antes de irme. ¿Qué? Sí. Es que un año. No es como... un día. Sí, o sea, sí, un día antes de irme. O sea, es como que... O sea, porque las visas europeas sí son jodidas de sacar, aunque no parezca. No sé si tú habrás viajado a Europa. Sí. Y la Schengen también fue un tremendo proceso. Es un proceso enorme. Entonces, esa era la cuestión, o sea, porque tienen que revisar todo. Es más, a mí me pidieron
antes de mandar los papeles para que me saquen la visa, tenía que mandarles el récord policial. Ok, récord policial. O sea, récord policial, o sea, que vean que esté limpio, que no tenga ningún antecedente penal, obviamente. O Que sea, no te metiste a robar un banco, que no... sí, o sea, que no salga, por ejemplo, o sea, que no salga que haya Claro. un delito de por medio. O Sin sea, antecedentes, claro. sin antecedentes penales. ¿No? Entonces, sí, entonces era la cuestión. Entonces, por ejemplo, bueno, 2021, aparte, también para entrar a Europa, bueno, España en general, también te pedían o prueba de COVID negativa, o como ya estamos en época de las vacunas, que estés vacunado. Ya, ok. Entonces, ellos en Europa, no sé si siguieran con ese mismo sistema, al menos el sistema que me tocó a mí, Claro. para entrar a España era que esté vacunado con cualquier vacuna, menos con la China. Porque, Ok. bueno, sí, como es normal que andan basureando a la pobre vacuna. Que, por ejemplo, un tío se vacunó con eso y le dije, está fregado porque no me interesa. Pero, por ejemplo, ahí fue, mis papás como no querían que tenga más problemas ahí al entrar a España, porque, Claro. por ejemplo, ponte que me dicen, a ver, por ejemplo, que me digan, esta prueba negativa no sirve o ya pasó Claro. como que su límite, por así decirlo. No, tú no me vas a entrar, o sea. Claro. Entonces, por ejemplo, un tío, ya cuando en Estados Unidos, en el estado de Florida, empezaron a decir que estaban vacunando a los extranjeros gratis en cualquier supermercado, porque, bueno, medio Florida son antivacunas, entonces, pues, claro, estaban sobrando. Eso fue gracioso, mi papá entra a mi cuarto y me dice, oye, te vas en 2 semanas con tu tío a ¿Estados Unidos? Estados Unidos, Para vacunar. aprovecha ahí y te vacunas. Ya, ok. Cosa que ahí no tenemos tantos problemas a la hora cuando entres en España. Y fue bien, el problema es que ese pequeño viaje retrasó un poco los trámites y por eso me dieron la visa literalmente un día antes. Entonces, Claro. ahí ese fue como que digamos, o sea, fue un contratiempo, pero que valió la pena, cosa que así no tenía mucho problema al entrar. Entonces, Y- fue cuando... Entonces ya terminé todos esos trámites, ya trepaba en el avión, súper contento. Obviamente no tan cómodo porque iba a estar 12 horas con una mascarilla, pero Sí, oye. obviamente yo sabía que iba a valer la pena. Pero, chuta. Claro, tiene comodidad un poquito la mascarilla, pero a la final, O sea, igual a la ya final te estás yendo y estás tú yendo sabes y- que eso es solo un granito Un de lo que vas a granito vivir. que lo y puedes, o sea, sí. Se puede, no te vas a morir, o sea, Obvio. va a pasar. Entonces, pero por ejemplo, yo cuando llegué en España, la pandemia sí era una realidad distinta a lo que estamos aquí en Ecuador, porque por Ok. ejemplo en... Se manejaba distinto el país Sí, en ese caso. además que ya estaban ya como que íbamos saliendo de la pandemia, porque Ok. ellos, por ejemplo, la mascarilla, por ejemplo, en ese tiempo era opcional usarla al aire libre. Ok. Era obligatorio en lugares cerrados, o sea, en edificios o en donde sea, en supermercados. Pero obviamente también ya llegó un punto, el año pasado, llegó un punto en abril 2022 que ya decretaron que la mascarilla era opcional en lugares, o sea, en lugares cerrados, en edificios, o sea, que la mascarilla era opcional ya en general. Y la pena es que sí se sintió raro. Claro. O sea, no es, o sea, como te sientes desnudo porque tú dices, "Ok, me falta algo". Me falta la mascarilla. Sí, O sea, que ahora, o sea, hace un día salía todo el tiempo con la mascarilla y ahora puedo Era no como que usarla. ya sí, no sabe. Entonces, así fue como que más o menos el trayecto que tuve de aquí de Guayaquil hasta Pamplona, al menos en ese tiempo, que era tiempos, ya todavía eran tiempos críticos de pandemia. Y cuando ya estabas, ya llegaste a España, estás asentado, ya sabes dónde te estás quedando, pasaron unos días. ¿Cómo viste el tema? ¿Cómo tú viviste pues ese cambio de cultura, de clima, de el lugar como tal? Sé que idioma no tanto, pero igual hay Sí, hay una gran diferencia entre español de España y latino. el español español, el español latino y perdón, el español de aquí de Ecuador. Entonces, que combinamos mucho el español con el quichua, entonces obviamente no se va a entender ni a palo. Ajá, O sea, ese choque que tú me mencionas, sí fue fuerte. fue fuerte. Fue fuerte porque, o sea, no fue fuerte porque es como que, o sea, yo sufriendo de que no entendía nada, No, claro. sino que era el sufrimiento de como que intentar no hablar tan ecuatoriano, por así decirlo. Claro, tú esforzarte por hablarte lo más neutro posible para que te entiendan. Exacto. Pero obviamente ya llegó un punto en el que Se te salen se me, cosas. se me salía, llegó un punto en que ya me empezó a dar igual, llegó un punto en que dejé de ser totalmente neutro. ¿Se te pegó el acento? No, nunca. Ah, bueno. Se me pegaron algunas expresiones, pero no se me pegó nunca el acento, nada. Pero yo siempre me mantuve con mi lenguaje criollo, por así decirlo. Ok. O sea, sí, o sea, seguía, por ejemplo, seguía usando ñaño, pana, o así. Entonces, obviamente la gente no entendía, pero ya cuando les explicaba, ya es como que ya se quedaban tranquilos. Especialmente los que convivían contigo, te veían todos los días. Sí. Entonces en ya sí, en especial la gente del repetías. colegio mayor, sí.
Te repetías y ya se Sí, la acostumbró. gente se acostumbraba. Entonces, el tema de idioma, obviamente, o sea, a pesar de ser español, que obviamente vamos muy llevados de la mano, pero como vuelvo y te repito, hay una gran diferencia entre un español de España y un español de Ecuador, más que todo. Entonces, el clima sí fue para mí al menos la peor parte, Muy porque frío. el frío, peor aún estar en una ciudad del norte, era un frío terrible, pero cuando yo llegué se estaba acabando el verano y estaba empezando el otoño. Ya. Yo, o sea, suena muy gracioso, pero al mismo tiempo me servía que cuando yo, por ejemplo, me enfermaba fuerte, allá yo sabía que tenía que cambiar el armario porque era ya el cambio de estación. Claro, entonces no podías ir Sí, en short y camiseta como hace. sí, claro, como que ahí decía, o sea, literalmente una vez que me enfermé fuerte dije, ya, tengo que cambiar el armario, ya, o sea, eso fue antes de invierno, o sea, tengo que cambiar el armario, tengo que hacer todo esto, ya, bla, bla, bla. Y, dato curioso, a mí, por ejemplo, en temas de ropa, ahorita que hablamos de cultura y todo, no me dejaban ir con jogger así por el colegio mayor. No podías ir en jogger. No. En Bueno, blue ellos jean me- o pantalón de tela. No, o sea, porque ella. No, eso tiene su explicación. O sea, es que allá al jogger se le dice chándal. Y Ok. el jogger ahí ellos lo usan más para hacer deporte, para salir a caminar, etc. Entonces no es como acá que usas ropa Lo deportiva usa- como pijama. Como porque pijama, sí, exacto. No es como aquí que usas el jogger por comodidad y todo, más que todo. tengo puesto uno. O sea, Yo también ahorita. Entonces no me dejan. Además que el chándal también está, creo que medio. Va con el estereotipo de que la gente que es un poco maleantea ya. ok. Ya. Sí. Entonces. Claro, es una diferencia Es cultural. una diferencia cultural, entonces claramente, pero a mí claramente por código de vestimenta yo no podía usar, o sea, Ok. pero igual tenía mis jeans y todo, pero ya empecé a usar más jeans. Y entonces, es más, a mí por eso, por esa movida, a mí casi me botan del colegio mayor. ¿En serio? O sea, no es que me botan, pero me lanzaron como una advertencia. Y dije, mira, si me dan otra advertencia puede ser que me echen, entonces ya. Claro, sí. ¿Pero fue por la primera vez o por muchas veces? No, porque estuve fácil, creo que un mes yendo con yoga a clases, a comer y todo. Entonces, ok. ya cuando dije, mira, no quiero tener problemas con la gente. Claro, Entonces, no. ya dije, ya empecé a usar jeans más seguido y no pasó nada. Entonces, sí, o sea, en cuanto a cultura fue eso, el clima. Si eres alguien de Quito, te vas a acostumbrar al frío. Claro. Pero si eres alguien de Guayaquil, que es de De sangre, Guayaquil, de, o sea, de sangre caliente. Vivimos que- asándonos todos los días. o Sí, sea. exacto. Si eres de Guayaquil, que literalmente no cae nieve, o sea, te crías bajo el sol, Sí. sí sufres. O sea, yo, por ejemplo, cuando iba a entrenar kickboxing, yo iba forradísimo, o sea, me ponía térmicas aquí, me ponía térmicas en las piernas. En los hombros, en las En piernas. los hombros, en las piernas, sí. O sea, me ponía como que esas térmicas que son mangas largas. Claro. Entonces, sí, me ponía eso, el short, la camiseta y me iba a entrenar. Bien cubierto, Dios. Bien cubierto, sí, porque es que aparte también en el polideportivo donde entrenábamos, por temas de COVID, por así decirlo, que seguimos en ese aspecto, nos pedían que tuviéramos las ventanas abiertas, y las ventanas abiertas en invierno no pegan. Entonces, pero había noches que no eran tan heladas, pero obviamente ya cuando llegó el invierno, sí era feo, porque llegó un punto en que una vez fui a entrenar como a menos 5 grados, creo, entonces... Menos 5. Sí. O sea, literalmente ese fue el día que le pedí a alguien del kickboxing que me vaya a dejar al colegio mayor porque el frío era insoportable, Claro. que o sea, no me daba para caminar, pero aún que andaba cansado. Dijo, sí, no pasa nada, tío, y me fue a dejar. Y obviamente ahí, yo como buen dato, le dejé como 5 euros para la gasolina. Obviamente, Ya, aquí tú claro. sabes que en Ecuador hacemos eso. Hay que hacemos eso, sí. Que hacemos eso. Pero el hermano no tenía ni idea, me dice, vale. Dice que estás loco. O No, se te- o sea, no, sí. o sea, yo le dije, oye, Te aceptó el billete. me dice, ten para la gasolina. Y me dice, no, gracias, tío. Entonces, como que- y ya luego en la siguiente clase, en el siguiente entrenamiento, me dijo, oye, qué raro que me hayas dado plata. Y ahí le comenté que no, que al menos en Ecuador, por mero respeto. Por pana y por o respeto, cualquier cosa, te da sí, para la sí. gasolina, claro. Sí, en cambio, en cuanto al clima, sí, o sea, el frío bastante fuerte. Llegó a un punto en que algunos días empezaba a nevar incluso. Y fue chévere porque como yo he tenido como que poco contacto con la nieve, al menos. Yo nunca he visto. A mí me gustó. Fue como que, Me gustó bastante. ¡guau! Estoy en el Polo Norte. Sí, no. Pero como hacía también, después de la nevada caía un sol del carajo, también se derretía rápido. De vez en cuando seguían ahí pedacitos de nieve. Claro. Y una vez, por ejemplo, estaba regresando de recoger un paquete y me tiró una bola de nieve y casi se me moja esa bola. ¿Ya? Sí, o sea, más que todo sí fue eso, o sea, el clima más que todo fue, o sea, si eres alguien de Guayaquil, o sea, alguien de la costa en general,
no, o sea, Claro. tienes que ir preparado. En general, Tienes pues, que- un cambio, un choque cambio, cultural y sí. climático, de O ambiente, sea, totalmente distinto. o sea, es un cambio, o sea, obviamente es un cambio radical. Cambio radical. O sea, en cuanto al clima, como te repito, peor aún si eres alguien de la costa, peor aún si eres alguien que vive en la playa, así que está con ese bichito, la bonita playa, así, Claro, el pues. pescado. O sea, es más fregado porque o sea, es un cambio, o sea, repito, radical, tanto climático como cultural, como de todo. Yo también, que en 2019 pude estar en España y en Roma, pero en las noches, yo de broma le decía a mis papás en las noches, oye, estamos a menos 500 aquí, les decía, porque yo sentía que de verdad que me congelaba. Entonces, salía un minuto o 30 segundos y no podía más, No tenía que sé, regresar. llega un punto que, por ejemplo, te acostumbras al frío, porque antes dormía, por ejemplo, con jogger, o sea, ya como que los tenía de adorno, ya pues los voy a usar de pijama, por Claro. último. Llega un punto en que me acostumbré tanto al frío que dormía En como short. algo que igual que lo hacía en short. Normal. Me Claro. dormí en short, yo llegué a un punto de hasta dormir sin camiseta. Guau. No sé. Oye, y en la parte, pues, familiar, esto como decíamos en antes, de dejar el nido, ¿no? Sí. ¿Cómo viviste esa parte, el estar lejos de tu familia un año entero? O sea, sí. O sea, sí, llega un punto en que sí te afecta. O sea, yo obviamente para hacerme el hombrecito, por así decirlo. No, estoy bien, no pasa Estoy nada. bien, no va a pasar nada. Estoy bien. O sea, no, sí, llega un punto que sí te afecta. A mí no me afectó casi tanto porque mi hermana, la primera, vive allá en España, vive en Pamplona también. Ok. Pero yo no la veía tanto porque yo estaba más enfocado en estudiar, estar haciendo mis cosas, etc. Claro, no es que le vas a ver todos los días, no era tu vecino tampoco. ¿verdad? No, o sea, de caminar desde el campus, porque yo vivía en el campus, Ya. porque ahí está ubicado el colegio mayor. Desde el campus hasta su casa creo que eran 15 minutos caminando ida y vuelta. Entonces, Bueno, a ver, entonces, ¿qué le vas a visitar? ¿Que semanalmente o 2 sí, semanas? Por ahí. sí, de vez en cuando, Ok. cuando me decía por último para salir. Aunque igual yo pasé Navidad de fin de año con ella, así que igual ahí sí chévere. tuve buena convivencia. O sea, lo bueno es que no estuviste pues al 100% solo. Pues, Obvio, o o sea, tenías sí. a alguien, tenías Tenía a un familiar ahí. a alguien, ok. Igual también si quería hablar con alguien familiar, por último me ponía a hablar con mi ñaña, o sea, para que ella tampoco se sienta tan bajoneada, porque es más, está estudiando medicina y todo. Claro. Entonces me ponía a hablar con ella, o a veces llamaba a mi papá y a mi mami también, pero tenía que también calcular bien la hora porque 7 horas de diferencia, 7 pues. horas de diferencia, Entonces, en invierno son 6, pero o sea, tiene que esperar, por ejemplo, que sean en España 10 de la noche para poder hablar con mi papá y con mi mamá, porque a las 10 de la noche ya eran acá a las 4 de la tarde. Entonces, exactamente. ya podía... Tú como que antes de dormir y Sí. ellos después del almuerzo, más o menos. Exacto, sí, o regresando de trabajar. Ujú. Entonces, sí, más o menos era. Y bueno, llega un punto en que sí te llega a afectar porque quieres ver aún en fechas importantes, yo que sé, por ejemplo, como Navidad de fin de año, que, O los cumpleaños o los también. cumpleaños, por ejemplo. Claro. Prefiero estar mil veces aquí Ahí con tu familia, claro, con acompañado, que sí. estar allá. Sí, o sea, me puedo imaginar que, pues, o sea, siendo una persona que igual, familiar, ¿no? Que crece dentro de una familia, Y eso es lo que creo que le extrañar. afecta bastante a los extranjeros porque, al menos aquí en Latinoamérica, está bueno, la maña de que todos, o sea, casi todos somos apegados a La familia unida, La familia básicamente. unida, Aquí ¿no? en Latinoamérica somos así, ¿no? Es normal. La familia es unida, Allá- que la mamá, que el papá, que el ñaño, entonces... Es normal también, esa comparación la hacía el otro día. Y es que, pues, allá en Europa, somos Estados Unidos, es distinto de que no, ya cumpliste 18, ya ándate con tus roommates sí. a donde sea, ándate a estudiar, no sé, pero fuera de la casa. Ten 2 lucas, lárgate, o sea... En cambio acá es como que no, mijito, quédate aquí, no, quédate. te pago la universidad, yo qué sé, pero quédate aquí, o sea, no te vayas. No te vayas. Aquí no, somos bien unidos, ¿no? Sí. Generalmente en la familia. O sea, más que en la familia también unidos en las amistades, también También, con los amigos, sí. también que... a mí también como que... O sea, sí, o sea, más chance sí me dolió dejar a mi familia aquí, o sea, salir de aquí de la casa. Claro, Pero también me costó bastante despedirme de mis de amigos. los amigos. De Y, los bueno, amigos, y de tus porque amigos, esos amigos son, o sea, claro, o sea, los los, panas, los del colegio es para toda la vida, entonces claro que sí. sí te duele bastante porque, o sea, es como que, o sea, te estás alejando de tu familia, no De todo, o sea, de biológica, toda tu o sea, gente. De sí, toda o tu sea, gente. de todo el pueblo, por así decirlo. De todo el pueblo, claro. De toda tu gente. Entonces, ¿Y de tus amigos, muchos se fueron también afuera o se quedaron acá? tengo bastantes que sí se fueron afuera, que les ha ido bien, eso me alegra muchísimo. Por ejemplo, a Pamplona sí fuimos bastantes, regresamos yo y otra persona más, pero a los demás les va súper bien. Y bueno, es que también algunos se iban a ir con nosotros ahí, pero por temas de beca no se fueron, porque bueno, es que también en España, o en general conseguir becas es jodido. Entonces,
Ese era el problema. O sea, se supone que a mí me iban a dar beca, al final no me la dieron. Ok. Yo creo que a uno de los que fueron con nosotros, el grupo que fuimos allá, sí, creo que sí le llegaron a dar beca. Creo que fue el único que le dieron. De ahí los demás no tuvimos beca. Oye, y justamente que mencionaste el tema de la beca, que te lo voy a preguntar, porque creo que a todo estudiante que se quiere ir a estudiar afuera y a la familia le interesa el tema, obviamente, económico, ¿no? El tema de la plata. Pues, ahorita ya sabemos, no tuviste beca, ¿no? Pero, en general, o sea, de forma general, ¿cómo te fue a ti en esa parte? ¿O cómo le hiciste con la parte económica, el costo de vida? O sea, como te mencioné al inicio, o bueno, antes de grabar, no me acuerdo bien. Antes de grabar, sí. Sí, antes de grabar. Con la parte económica no tuvimos ningún problema porque teníamos, o sea, ahí había un buen respaldo económico. Ok. Entonces, sí teníamos de dónde conseguir para pagar la plata y todo. Igual, por ejemplo, como te repito, el colegio mayor no era tan barato que digamos, entonces costaba lo mismo que el doble grado. Yeah. O casi lo mismo. Entonces, por ejemplo, para segundo año yo sí tenía ya como que más o menos la decisión de no renovar con el colegio mayor y sino irme a vivir a un departamento así en estas compañías que le ofrecen departamentos a estudiantes. Que bueno, tú dependiendo escogiendo el paquete que ellos te ofrecen, pagas menos, pagas más, lo que Claro. sea. Entonces, a la final íbamos a hacer ese recorte de gastos, cosa que así ya no teníamos la necesidad de gastar tanta plata. ¿Y eras tú solito en el departamento o con roommates? Era o sea, el chiste era hacerlo con roommates, pero lastimosamente me tuve que quedar, pero iba a ser con dos amigos míos, uno de República Dominicana, que se llama Armando, y el otro era un venezolano que se llama Samuel. Entonces, el chiste era hacerlo con ellos, pero bueno, lastimosamente no se dio. Pero al final sí te fuiste a otro departamento. No, o sea, al final no, o sea, solo me quedé en el colegio mayor ahí todo el año lectivo. O sea, irme al departamento eso era ya para el siguiente año lectivo. Hubiera sido para el siguiente año, ok. Si hubiera sido para el siguiente año, no. Sí. O sea, y el colegio mayor, ahí sobreviví porque sí era muy estricto. Era estricto con que se apagan las luces a tal hora. O sea, teníamos, por ejemplo, toque de queda, por así decirlo. O sea, teníamos hora de entrada. Lo podemos dejar así, hora de entrada. O sea, de domingo a jueves. Teníamos que estar antes de las 11 de la noche. Ya tienen que estar ahí todos. Cerraban las puertas y no te quedaste fuera. Sí, a las 11 de la noche cerraban las puertas. Y si se enteraban que no llegabas, por algún motivo, te podían echar. O dependiendo. O te multaban, ¿no? Sí, o sea, no te multaban. Dependiendo cómo era como que tu comportamiento, te lanzaban advertencias, te botaban. O por último, ya soy. O sea, a lo mejor portarse bien, ¿no? Sí, o sea, sí. El chiste para estar en un colegio mayor tienes que portarte bien, básicamente. Respetar las reglas, que para eso están. Entonces, también, por ejemplo, viernes era las 12 de la noche, o sea, a la medianoche teníamos que estar antes de la medianoche. Ok. Esto es lo que yo recomiendo, o sea, si tú vas a estudiar afuera y te gusta mucho la vida nocturna, claro. Ahí es mejor ponerse de acuerdo con unos amigos que van contigo a ese lugar para alquilar un departamento. Tener tu libertad para salir. Sí, tener la libertad, sí, pero sí, es como que quieres estar tranquilo, normal. Te puedes ir a un colegio mayor, no pasa nada. O sea, además que académicamente te forma muy bien. Entonces, porque te dan bastantes consejos. Y ahí también te puedes juntar, o sea, puedes tener la suerte de que hayan personas de tu misma carrera o de la misma facultad. Entonces, como que ambos, o sea, ambas como que métodos de residencia, por así decirlo, son muy buenos. Pero, por ejemplo, yo como no hacía mucha vida nocturna, claro, no te afectaba tanto. No me afectaba tanto como que estar así, hoy tengo que estar aquí ya. Te enfocaste mucho más en estudiar, podemos decirlo así. Sí, pero también me enfocaba. Tenías vida social igual, o sea, igual salías. Sí, también me enfocaba también en divertirme, ¿no? Había balance. Había balance, pero no me afectaba, bueno, tanto la vida nocturna. Era como que sí, decía, bueno, no pasa nada, me voy, salgo un ratito y... O sea, yo solo sabía que tenía que estar antes de tal hora, entonces, como que literalmente me daba igual, entonces... Justamente hablando de la parte de la vida social, y yo quería preguntarte, pues, ¿con qué o con cuántas nacionalidades conviviste? O sea, tanto en el colegio mayor como en el piso de los panas o como en la universidad como tal, pues, ¿con cuántas nacionalidades diferentes pues conviviste o te hiciste amigo? Sí, o sea, sí, habían bastantes. Bastante gente de otras partes. Bastante gente de otras partes, no solo de España, sino de otros países. Por ejemplo, yo convivía bastante con mucha gente, porque en mi clase había mucha gente de España. Había mexicanos, había argentinos, había una chilena, había bastantes personas, pero había mucha gente de español, había una chica de Madrid.
habían 2 chicas del pueblo vasco. O sea, españoles, pero de otras provincias. Sí, de otras provincias, de otros lados, sí. Y latinoamericanos, otros europeos, Latinoamericanos, todo. otros europeos, sí. Asiáticos, japoneses, coreanos, ¿no? También. Asiáticos bastantes. Sí. También, sí. O sea, asiáticos, por ejemplo, hay bastantes chinos, pero chinos en Pamplona, bueno, en Pamplona en general sí ves muchos chinos porque, por ejemplo, por la casa de mi hermana está, como le dicen, el bar chino. Ya. Que el bar chino, tengo una idea que es como la bahía aquí. Ya, la bahía. Entonces, como que encuentras todo barato, todo chévere. Literalmente ahí yo, o sea, antes de entrar al colegio mayor, ahí compré mis adaptadores. ¿Verdad? O sea, Sí. también es otro problema que, por cierto, si te vas a otro lado, Las adaptadoras de corriente. llévate adaptadores de corriente bastantes. Me compré 3 adaptadores a 3 euros, o sea, entonces, Claro. sí, No, sí era baratito. baratito, pero obviamente, como dice el dicho, a veces lo que sale barato sale caro, entonces, yo a veces iba con el miedo de que puta, ojalá funcione esta Claro, cosa. ojalá funcione. Es más, yo creo que ya como por febrero se me dañó uno. Claro, aquí en Latinoamérica también, si está muy barato, eso tiene que ser falso o te va a durar 2 días. Algo así. Te dura una semana. Pues uno me duró así, 2 me duraron todo un año entero, pero uno tercero que lo usaba para cargar la laptop, entonces se me dañó. Y ya, pues ahí no más pasa nada, porque el tercero era para cargar la Switch, mi Nintendo Switch. Ajá. Entonces digo que ya no pasa nada, ese lo comparto con el del celular, no me da igual. Es como que ya no quería, más creo que gastar tanta plata. Ok, entonces conviviste con chilenos, argentinos, mexicanos, españoles de todo el país, de todo el país. Asiáticos, o sea, wow, sí. todo el mundo. Filipinos, sí, fíjate que Filipinos sí. también. Habían bastantes. Bastante filipinos. Bastante filipinos. Ok. Sí, o sea, como ellos también tienen los ojos achinados, como que dije, bro, ¿qué tiro esta madre? Y les preguntaba, yo viendo que era japonés, coreano, no, o sea, son filipinos. De hecho, en mi colegio mayor había un filipino. Ya. Pero era mata de risa porque él no tenía ni idea, no tenía ni puta idea de español. No sabía español. Había ¿Y que en qué hablarle- te hablaba? ¿En inglés? En inglés. Ya, ok. Sí, porque en Filipinas me han contado que se habla mucho en inglés. Ah, ok. Entonces, obviamente, yo no me acordaba, a veces se me olvidaba el nombre y yo por joder le decían Manny Pacquiao, que fue el campeón de boxeo de Filipinas. Pues, ¿qué cosas te fascinaron de estar allá, de esta experiencia internacional? ¿Qué cosas te fascinaron y qué cosas tal vez no te gustaron tanto? O sea, en su mayoría me fascinaron bastantes cosas, me fascinaron como que la pasión que tienen los profesores al dar las clases, Ok. o sea, Se lo toman muy en serio. esa motivación de ir a dar clases. Ok, o sea, los profesores se lo tomaban muy en serio, querían dar clases. Sí, querían dar clases. Se les notaba que les gustaba lo que estaban haciendo. Se notaba Ok. lo o sea, transmitir o sea, que la clase no se aburría, que transmitir como que motivación al estudiante. Eso me gustó bastante. Me gustó también que las clases tenían su cierta dinámica. Cada clase era única, no es como que todas eran distintas. todas eran distintas. No es aquí, no es por ejemplo como aquí que algunas clases son prácticamente Lo mismo. lo mismo. Sentarse a salón de clase, escuchar la teoría. Sí, y ya. nada más, sí. Ajá. En cambio aquí era bastante dinámico. Algo que me fascinó bastante, recuerdas que yo te mencioné ahorita al inicio que en una materia que mandaban a hacer prácticas periodísticas, una de las prácticas fue hacer una parte del Camino de Santiago. Ah, ¿en serio? Sí. O sea, fuiste a recorrer el Camino de Santiago. O sea, no lo recorrí entero, No, una parte, pues. Recorrí una parte. Ok. Y obviamente lo hicimos al revés, porque el Camino de Santiago es pasar por Pamplona. Pero entonces nosotros nos fuimos a un pueblito que está como a 5 horas a pie. Ok. Y caminamos en ese pueblo hasta Pamplona. Entonces ahí fue. Y de hecho, 5 horas. ahí conocí a bastantes amigos míos y ahí nos hicimos súper amigos O algunos. sea, amigos que se quedaron ya, que los, Sí, ya. los conservo hasta el día de hoy. Sí. Es O claro, sea, como ahí, se caminas- quedaron- ahí lo conocimos ahí bastante, nos hicimos amigos muchos. Ahí hicimos el Camino de Santiago. Es que 5 horas caminando, loco. Sí. Tienes que O ser sea, capaz. de hecho madrugamos, o sea, de hecho como que nos levantamos Claro. temprano, cenamos temprano, que cogimos un bus, nos dejaron en un pueblo que no me acuerdo cómo se llamaba, y ahí ya empezamos a caminar desde ese pueblito hasta el otro lado. Ok. Obviamente yo llegué destruido porque un día antes de hacer la práctica, de hacer esa caminata, tuve mi debut en kickboxing allá en España. Ah, Entonces, ¿en serio? que lo perdí. Claro. O sea, sí, que lo perdí, pero fue nada. Pero igual, loco, la experiencia. Sí, la experiencia igual, bacanísima, loco. sí, Que hasta porque- agotado, asumo. Igual. Obviamente, o sea, porque por la adrenalina tú no sientes tanto como que el dolor. y Es todo. cuando ya te calmas. Cuando ya te calmas calmas, que ay, me Sí. duele todo. Entonces, como mi contrincante me tiró bastantes patadas, me dolía En la pierna. la pierna bastante, las dos piernas bastante, y los brazos también me dolían bastante.
la cabeza no me dolía tanto, pero obviamente llegó un punto que al menos aquí, que o sea, me pegó un poco en la frente, sí, un poco fuerte, y sí me dolió un poco feo. Pero de ahí nada más, o sea, y tenía que hacer esa caminata porque si no era cero, o hacerlo entre semanas que era jodido. Entonces ahí tocó ya hacerlo ahí. Obviamente llegamos al colegio mayor a las 6 de la tarde, todo caminando, y yo llegué a dormir. Claro, básicamente. Sí. Yo también hubiera hecho lo mismo. De dormir, o sea, sí, o sea, eso fue lo que me gustó, que mediante las dinámicas que tenían las clases, tú podías a medida de eso ir socializando, hablando con tus compañeros, haciendo amigos. Un buen ambiente. Buen ambiente, o sea, en ambiente social eso me gustó bastante, porque más que todo en las clases, el ambiente social dentro del colegio mayor, o sea, te empezabas a hacer amigos de muchas De la gente. de la gente. Y cuando, bueno, el colegio mayor no te mencioné las nacionalidades, o sea, obviamente habían bastantes españoles, el único ecuatoriano era yo. Ok, representando a todo el país. Representando al país. Que ahorita, por ejemplo, me han contado que hay un ecuatoriano ahorita en Torre 2. Y yo pregunto, oigan, ¿y cómo es? Me dicen, es más calmado que tú. Es más calmado. Bueno. Sí, o sea, ahí fue que yo le dije, bueno, ahí ya van a ver, o sea, literalmente o sea, la personalidad de uno y la personalidad de otro. Claro. O sea, entonces, Pero, por ejemplo... por uno solo no puedes jugar a toda la sociedad. Obvio. Entonces, o sea, pero al menos a mí sí me gustó que siendo un ecuatoriano igual sí pude como que explicar ciertas cosas de la cultura, ciertas costumbres que yo hacía. Y sí era chévere. El problema era que, por ejemplo, como los partidos que quería ver aquí de la liga local, eran a veces en la madrugada, no podía hacer tanto ruido porque las paredes eran... Claro. Las Delgaditas. paredes eran delgaditas y yo Ya, tenía... ok. Y yo tenía un compañero, el que estaba al lado mío a la izquierda, que ese man no podía, o sea, tenía el sueño súper ligero. Súper ligero. O sea, Súper ligero, o sea, al el mínimo man- ruido se al levantaba. mínimo ruido se levantaba y Ok. todo. Entonces, oye, por ejemplo, cuando jugaba Ecuador, cuando jugaba la selección, ahí sí, puta, calladito tenía que gritar 2 goles. Era como... Uy, Mentalmente. no podía gritar así, era una impotencia horrible, aunque, Claro. aunque una vez, cuando fue el 2-0 contra Chile, ahí sí me dio igual así cuando el último gol, el gol del 2-0, ahí sí lo grité y dije, ay, grité, y me apagué la laptop y me fui a dormir. Digo que para que piensen que no había sido yo. Ajá. Pero luego ya al día siguiente el man me delató y me dice, oye, ¿por qué gritaste? Que se te notaba. O sea, si alguien gritó, es Tenio. Sí. ¿Alguien gritó? Tú, el loco que ve los partidos a las 2 de la mañana, o sea. Claro, es que diferencia de horario, que puede, Sí, si o sea, quieres ver los partidos, eso ya no tienes. es culpa. No es culpa. No es culpa. Por favor, la Sí. euforia latina. La euforia latina. Tenemos que gritar. Hay que gritar, brother. Y hablando de la euforia que tenemos aquí del deporte, algo que me fascinó y no me gustó al mismo tiempo es que en Europa, al menos el fútbol, sí es como que un poco más formalito. Más formalito. Entonces, Ya. por ejemplo, cuando yo iba al Sadar, No se saca la camiseta en el estadio. no, sí se sacan, Ah, ya. pero la barra brava, pero por Ya. ejemplo, la gente que está en tribuna o algo así, Ajá. sentadito. Sentaditos, quietitos, no gritan, no. No, pero ahorita, por ejemplo, si como hace falta o algo, pero no. Pero educaditos, Es educaditos. educado, o sea, o sea, educado hasta cierto punto, o sea, obviamente sí reclama sus cosas y todo, pero no es como aquí que es alocadísimo. O sea, Claro, ¿no? Que No, falta aquí- y tiras huevos. pues y sí, cosas. o sea, no es aquí Bengalas y que, cosas. no es aquí que hacen falta y pito y te tiran una botella de puro, loco, o sea, empiezan a tirar el aguardiente, entonces ya, pues entonces sí, no es como aquí, entonces, y no es como, por ejemplo, allá, por ejemplo, no putean tanto. Claro, O sea, no insultan tanto No ahí. insultan tanto. Ya. Es más, porque es que si insultas, o depende, si usas un insulto, yo que sé, racista o un insulto, Preso. ¿O cómo? o sea, no te meten preso, o sea, te Pero pueden, sí te pueden te hacen multar, pedazo. te pueden multar. Ya, ok. Entonces, te pueden multar, te pueden meter en un problema y allí puede llegar al punto de que te pueden banear del estadio, o sea, que Claro. no te permiten la entrada hasta cierto tiempo o no te permiten la entrada Nunca más, directamente ajá. de por vida. Wow. Entonces, sí era bastante... Hay que controlarla. Cambio cuando... Por lo pero que es que decimos me acá, pasa- por lo que decimos acá, o Por lo que sea, decimos acá. tienes que aguantarte todo. Sí, sí, porque por ejemplo, o sea, yo cuando me enteré de eso de ahí, o sea, yo sabía que algunos, o sea, yo creí que eran reglas específicas de algunos clubes y ya cuando me enteré que era De todo. en general, ahí es como que dije, ya tengo que cambiar un poquito, porque... Entro, me persiguen. Sí, o sea, a ver, tampoco era así como que tan formal, pero es como que, No, claro. o sea, pueden Ah, decir se nota. groserías, pero tampoco es como que putear así al exceso hasta meterte con el ancestro, por así decirlo. En cambio, por ejemplo, cuando yo me fui a un partido de Sano, fui con un amigo, yo empecé a putear, pues. Y yo empecé a putear que estaba con los Force y no, que no sé qué. Vale, entonces, me dice, tú detenido, bájale. Yo, ¿por Va, qué? va, va. Yo le digo, ¿y por qué? Que te pueden multar. Ah, bueno, entonces me siento. Porque no. O te pones mascarilla para que nadie sepa que fuiste tú. Con Oigo, sí. mascarilla. Pero sí, o sea, esas fueron como que las experiencias. Cosas que no me gustaron, que, bueno,
A mí lo que también me gustó y que gracias a Dios no me tocó vivir fue como que el tema xenófobo, el tema racial de por medio. Ok. Eso sí, me encantó bastante que no haya existido. Al menos llegó a un punto en el que se intentaban meter conmigo, pero ellos sabían cómo era. Y que yo te puteo. O sea, yo los regañaba, entonces como que no. Ok, o sea, Entonces, no, como no que pasaba mayores. no pasaba ni nada. mayores, sí. A veces cuando me decían algo así como que medio, no racista, pero como que... Que tenía ahí ese estaba tinte entre, racista. sí, estaba entre la línea delgada entre qué decir y qué no, entonces como que me daba igual. Y también sabía cómo identificar cuando me lo decían en un tono Claro, humorístico. ¿de broma o de verdad? O de verdad. Claro. Entonces, por ejemplo, yo no tuve tampoco problemas porque también hago bastante de esos chistes así, porque no pasa nada. Y también como que me aloco y también me meto en su onda. Y bueno, y también como que está la esta de que combate fuego con fuego, pues. Entonces claro, si se metían conmigo yo me metía con ellos, entonces Claro. o sea, cosas que tampoco, bueno, algo que no me gustó bastante, como vuelvo y te repito, fue el problema que esa comunicación de estudiante-universidad al final del año lectivo no me gustó. O sea, eso Claro, fue no. lo único que me gustó, que creí que siendo una universidad de buen nivel no me iba a pasar. O sea, obviamente también yo en mi mente de pendeja creí que solo estas cosas pasaban aquí en Ecuador. Pasa en todos lados. Pasa en todos lados. Eso es un consejo primordial. O sea, que no solo pasa en el país porque el país está en la mierda, sino porque En general, la comunicación o por correo electrónico, o por correo electrónico a con veces las instituciones a veces no es bueno. una tontera. Ok. Y pues, de forma general, o tal vez específica, ¿qué aprendizajes, como para el resto de tu vida, te llevas de esa experiencia como estudiante internacional? Bueno, las experiencias, o sea, algo que me lleva bastante es el saber trabajar duro, Ok. que no todo se consigue chasqueando los dedos, que no todo se consigue, o sea, que los resultados no son inmediatos. También. Eso aprendí. Aprendí también bastante a cómo, bueno, a cuidar más o menos como que mi forma de escribir, o sea, como hoy te repito, ellos eran bastante estrictos en eso. Saber cómo manejar las cosas en general cuando, no solo en lo académico o en lo estudiantil, sino en general en tu vida, o sea, saber controlar qué hacer, qué no, o sea, estar básicamente a raya. Entonces, de ahí me llevo bastante, me llevo también la experiencia de que al estar en una universidad de alto nivel un año entero, cuando volví aquí a Ecuador y entré aquí a la universidad, actualmente me sigue pasando que las cosas que para ellos se supone que aquí en su mentalidad son de primer nivel, para mí es algo no insignificante, pero es algo facilito que puedo hacer. O sea, entonces también me llevo eso, me llevo también las buenas compañías que tuve. Amistades. Las amistades me las llevo bastante, las llevo en el corazón. O sea, me sigo escribiendo con ellos. Es muy bueno, es más, está la promesa de algún día volver. Volver de visita. O ir de visita, seguir de visita, Ok. estar ahí. Encontrarte Encontrarse tus amigos, con ellos, de sí, nuevo. tomarse una cerveza, o sea, estar ahí Ajá. y despedirse bien, porque yo cuando me tocó quedarme aquí, yo no sabía que iba a quedarme, entonces sí me gustaría al menos hacer como que ir a saludar y a despedirme de manera digna, por así decirlo. Claro, Entonces, te fuiste como que en un momento un poco tenso, tal vez, o rápido. sí, No alcanzaste entonces, no como a alcancé, decir... sí, fue un poco tenso. También, o sea, también un consejo que daría si quieres irte a estudiar afuera es no es como aquí las universidades de aquí de Ecuador, es un más nivel de lo que hay, o sea, y tienes que estar alerta todos los días. No es verdad que tienes que estudiar así, bueno, que estudiar, darle su hora de estudio a cada materia. O sea, Porque, sí tienes que meterle muchas ganas. sí, o sea, desde el día uno tienes que andar estudiando y no parar, porque Adelantando, no es como, repasando. sí, exacto. No es eso a mí No como que espero 2 días antes del examen para estudiar sí, todo. exacto, no Yeah. es como eso que bueno, es un día y estudio, en cambio aquí en España sí fue, o sea, tienes que estudiar desde el día uno y eso yo no lo aprendí a la primera y casi me va mal. Bueno, en general me fue medio, bueno, regular, pero o sea, eso te agarra en roja si no lo sabes manejar. Ya luego lo bueno es que ahí tienes buena gente, tienes buena compañía que te ayuda en lo académico, que te asesora, te da, o sea, qué es lo que tienes que hacer para seguir avanzando académicamente. O sea, eso es lo bueno.
Bueno, eso también un consejo primero, así que si quieres ir a estudiar afuera, tienen que acordarse que no es es una realidad totalmente distinta a lo que vivimos aquí en el país. Y eso, entonces, o sea, son los consejos que yo daría, que yo podría dar. También, bueno, más otro, o sea, un consejo que puede ser también un consejo: diviértete, disfruta y todo, divertirse. No estar solo. No estar solo, exacto, no estar solo, divertirse. Hablar con si no sabes algo, habla con alguien, con un compañero o algo, ellos no te van a decir que no, ellos te van a ayudar siempre, porque para eso igual están los compañeros, los amigos. También, repito, divertirse, obviamente no en exceso. Claro, un balance. Sí. ¿Sabes? Eso es ¿cómo se dice? Esos son un par de consejos que tú y un amigo mío, Salomón Dumani, con quien también tuvimos una entrevista, que se fue a estudiar a Canadá, me decía lo mismo. También, como que no estés solo, conversa con la gente, y por supuesto un balance entre vida social y vida académica. Vida académica, exacto. O sea, también, si te da la oportunidad, enamórate. ¿Enamorarte? Enamórate. ¿Tú te enamoraste? Sí. ¡Ah, chuzo! Ese chisme para otro episodio. Eso para otro episodio. Ya me contarás después de grabar. Sí. Ok. Ya. Sí. Enamórate también. Enamórate. Enamórate, o sea, intenta vivir tu vida como la vives aquí en tu país natal. Adaptándote. Intenta vivirla también allá en España o en otro lado que te vayas a estudiar, pero adaptándote de a poco, no vayas tampoco de golpe adaptándote de una que... Bueno, tampoco es que eso no existe. No se puede. Como que no se puede. Básicamente tienes que vivir, tienes que dejar que o sea, con cosas. cada día pasa algo nuevo, O sea, y que vaya fluyendo. Y vas aprendiendo y, digamos, no esperar a que sea demasiado tarde. Exacto, es decir, sí. si ya estás viendo un cambio o una diferencia fuerte, tú dices, ok, tengo que ponerme pilas. Sí. Con esto O sea, ya no estoy dejes identificado. lo que puedes hacer ahorita al último, básicamente. Claro, ok. Entonces, sí. Bueno, pues Estenio, nos has narrado un año muy rico en aprendizajes y experiencias estudiando afuera, y que sin duda alguna estoy seguro de que pues va a iluminar o esclarecer el camino de más de un joven que, así como tú, también quiere pues irse a estudiar afuera, ¿no? Y para ustedes, mi gente querida, espero que les haya gustado este testimonio, que hayan aprendido algo nuevo, y nos vemos pronto en un nuevo episodio de Positivo Más Infinito. Vamos, sigamos adelante, que sí se puede. Sí se puede. Chao. Chao.